Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y cómo la serie Erkenzikus, o Pájaro Madrugador, como la conocemos en español, pudo haber dividido su amor, al menos en la pantalla. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada pista que ha circulado alrededor de esta pareja tan querida y tan misteriosa. Pero antes de que nos adentremos en este drama, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me apoyarías muchísimo. Ahora sí, comencemos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrizante. Interpretaron a Kandibit y Sanemaiden, dos personajes que enamoraron a audiencias de todo el mundo en Erkenzikus. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? ¿Fue todo tan idílico como parecía en la pantalla? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja de lo que imaginamos. Desde el inicio de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet comenzaron a surgir. Su conexión era tan fuerte que era difícil creer que no existiera algo más allá de la amistad. Las miradas, los gestos, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea y no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando cada foto, cada vídeo, cada entrevista que pudiera alimentar la fantasía de un romance real. La etiqueta almohadilla Can Demet se convirtió en un fenómeno global, un grito virtual de deseo de que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Pero ni Can ni Demet confirmaron ni negaron la relación. Jugaron al despiste, alimentando la especulación y manteniendo a todos en vilo. A veces parecían muy unidos, compartiendo momentos divertidos y cariñosos. Los sets de grabación se convertían en escenarios de risas y bromas, donde se les veía compartiendo comidas, conversando animadamente y apoyándose mutuamente durante las largas jornadas de trabajo. Estas escenas, capturadas por los paparazzi y compartidas en las redes sociales, eran combustible puro para los rumores. Otras veces se mostraban distantes y reservados, como si quisieran mantener su vida privada alejada de los focos. Esta ambigüedad, por supuesto, solo sirvió para avivar aún más la llama de la curiosidad. Sus salidas por separado, sus interacciones frías en eventos públicos, alimentaban la incertidumbre y creaban bandos entre los fans, aquellos que creían fervientemente en el romance y aquellos que pensaban que todo era una fachada. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, algo empezó a cambiar. Los rumores de tensión entre Can y Demet se hicieron más frecuentes. Se decía que tenían diferencias creativas, que no se ponían de acuerdo en la forma de interpretar sus personajes, y que las largas horas de rodaje estaban pasando factura a su relación. El cansancio acumulado, la presión de mantener la calidad de la serie y la necesidad de cumplir con los plazos de entrega pudieron haber generado roces y desacuerdos en el set. Incluso se habló de celos profesionales, ya que ambos eran actores muy ambiciosos y con talento. La creciente fama de uno podría haber generado inseguridades y comparaciones, alimentando la competencia y la rivalidad. La prensa turca no tardó en hacerse eco de estos rumores. Los tabloides publicaban historias sobre peleas en el set, discusiones acaloradas y un ambiente laboral cada vez más tenso. Se filtraron supuestas conversaciones de WhatsApp, donde se podían leer mensajes de frustración y reproches entre los actores. Aunque la veracidad de estas filtraciones nunca fue confirmada, el daño a la imagen de la pareja ya estaba hecho. Algunas fuentes cercanas a la producción afirmaban que Can y Demet apenas se dirigían la palabra fuera de las escenas y que la química que había caracterizado su relación se había desvanecido por completo. La alegría y la camaradería que antes se respiraban en el set se habían transformado en un silencio incómodo y una frialdad palpable. ¿Pero qué papel jugó Erkenzikus en esta supuesta ruptura? Algunos creen que la serie, lejos de unir a Can y Demet, fue la que terminó separándolos. La presión mediática, el constante escrutinio público, las largas jornadas de trabajo y las expectativas de los fans pudieron haber sido demasiado para ellos.
El peso de las expectativas de la audiencia, que idealizaba su relación y exigía que fueran como sus personajes en la vida real, pudo haber sido abrumador. Imaginemos por un momento la situación. Khan y Demet eran jóvenes, talentosos y de repente, se vieron catapultados a la fama mundial gracias a Erkencikus. Su vida privada se convirtió en asunto público y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Cada salida, cada interacción, cada gesto era interpretado y diseccionado por los medios y los fans. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de cumplir con las expectativas de la producción debió ser abrumadora. La necesidad de proteger su intimidad y de preservar su vida personal se convirtió en una lucha constante. Además, el hecho de trabajar juntos durante tantas horas al día, interpretando a una pareja romántica, pudo haber creado una dinámica compleja y confusa. Es posible que Khan y Demet se sintieran atraídos el uno por el otro, pero que también tuvieran miedo de arruinar su amistad o de comprometer su carrera. Mezclar la vida profesional con la personal puede ser un terreno peligroso, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es comprensible que la situación se volviera insostenible y que decidieran tomar caminos separados. La necesidad de espacio y de independencia pudo haber sido fundamental para preservar su salud mental y emocional. Pero también hay otra teoría. Algunos creen que la relación entre Khan y Demet nunca fue tan seria como se pensaba. Que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados. Que los rumores de romance fueron alimentados por la producción y que Khan y Demet simplemente siguieron el juego para beneficiar a Erkencikus. Las productoras a menudo utilizan este tipo de estrategias para aumentar la visibilidad de sus proyectos y generar un mayor interés en la audiencia. Esta teoría, aunque cínica, no es del todo descabellada. En el mundo del espectáculo, es común que las productoras utilicen la vida privada de los actores para generar interés en sus proyectos. Las revistas del corazón, los programas de farándula y las redes sociales se convierten en herramientas clave para difundir rumores y alimentar la especulación. Y es cierto que el supuesto romance entre Khan y Demet contribuyó en gran medida al éxito de Erkencikus. El misterio que rodeaba su relación mantuvo a los fans enganchados a la serie y generó una gran expectación en cada episodio. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, si es que alguna vez existió, terminó. Después de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados y continuaron con sus carreras en solitario. Can se mudó a Italia y se convirtió en una estrella internacional, mientras que Demet siguió triunfando en Turquía con otros proyectos. Esta separación geográfica y profesional puede interpretarse como una señal de que la relación había llegado a su fin de manera definitiva. Es importante destacar que ni Khan ni Demet han hablado abiertamente sobre su relación. Nunca han confirmado ni negado si estuvieron juntos o porque se separaron. Han preferido mantener silencio y dejar que el tiempo borre las huellas de su pasado. Esta decisión de mantener la discreción puede ser una forma de proteger su intimidad y de evitar más especulaciones. Y quizás esa sea la mejor opción. Al fin y al cabo, la vida privada de los actores es solo eso, privada. No tenemos derecho a entrometernos en sus relaciones ni a juzgar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es admirar su talento y disfrutar de su trabajo en la pantalla. La obsesión por la vida personal de los famosos puede ser perjudicial tanto para ellos como para nosotros, ya que nos distrae de lo que realmente importa, su trabajo artístico. Es innegable que Erkencikus marcó un antes y un después en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie les dio fama, reconocimiento y la oportunidad de conectar con millones de personas en todo el mundo. Pero también les expuso a una presión mediática y a un escrutinio público que quizás no estaban preparados para afrontar. El éxito repentino puede ser abrumador y desorientador, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a vivir bajo los reflectores. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y las entrevistas, hay personas de carne y hueso que sufren, aman y se equivocan como cualquiera de nosotros. Y a veces el éxito puede ser un arma de doble filo que termina destruyendo lo que más queremos. La presión de mantener una imagen pública impecable, la falta de privacidad y la constante exposición a la crítica pueden tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de los famosos. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, exploramos la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, estrellas de Erkencikus y cómo
la serie pudo haber afectado su relación. Vimos los rumores, las teorías y las posibles razones detrás de su separación, destacando la presión mediática y las expectativas que enfrentaron. También reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores y no dejarnos llevar por la especulación. Analizamos cómo el fenómeno fan puede llegar a ser invasivo y exigente, presionando a los actores para que cumplan con las expectativas de su público. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis que hemos hecho sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente estuvieron juntos? ¿Piensan que Erken Cikus fue la causa de su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus diferentes perspectivas. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias relacionadas con este tema. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. Activen la campanita para que no se pierdan mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Ciao. Y recuerden, la vida de los famosos es solo una parte de la historia.